A veces, sobre todo cuando somos niños, adolescentes, tenemos esa motivación para... Nos empiezan a interesar, ¿no?, las historias de terror, las películas. Bueno, de eso ha hecho grandes negocios Hollywood y otras películas. Acá también, en Argentina, se ha hecho mucho ese cine estilo de terror. Y muchos casos se inspiran en historias reales, sucesos paranormales, investigaciones por parte de parapsicólogos o psíquicos, incluso hasta del modo humorístico. Se ha tomado Cazafantasmas, no es sino ya debe tener 20, 30 años esa película, pero fue un boom en su momento, porque contando una historia de terror, pero de modo cómico, porque los actores eran cómicos en sí. Pero siempre es porque ha sucedido algo previo, generalmente hechos de sangre. Y en San Lorenzo hay muchas historias al respecto. Un poco tal vez porque el ambiente ayuda. Tengamos en cuenta que hasta el género del terror, del suspenso, del misterio, surgió en lo que se llamó, de modo artístico, literario, musical, con el romanticismo europeo. Los castillos viejos, los viejos fuertes, los paisajes brumosos, la muerte y lo que pasaba después de la muerte. Y eso llegó sobre todo a Estados Unidos, y hay hasta recorridos turísticos del terror. Y no solamente en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, y llegó por supuesto a Argentina. Y en San Lorenzo ayuda el paisaje, ayuda la arquitectura del lugar. Supongamos en invierno, las tardes frías, nubosas, los anocheceres que llegan rápidamente, casas que están hace tiempo abandonadas, y a veces alguna historia de miedo. Y esto es lo que sucedió a partir de 1989. Estamos hablando de hace muchos años. Perdón, dije mal. Es 1998. O sea que, si se quiere, no es tanta el tiempo, son 27 años. 1998. A partir de ese año, concretamente del 17 de junio, mire qué fecha significativa. El 17 de junio de 1998 comenzó a crecer la leyenda de la casa embrujada de San Lorenzo. ¿Y esto por qué surgió? Había sucedido un doble crimen, precisamente el 17 de junio de 1998, en donde fueron asesinados el matrimonio compuesto por Sibyl y Hans Roedi Hintermann. Obviamente los nombres, el apellido, nos refiere que son, si no son alemanes, son austríacos, y en este caso son suizos alemanes. O sea, provenían de la Suiza. Suiza tiene varios cantones, se hablan 3 idiomas, que es alemán, italiano y francés. Y es precisamente porque son 3 idiomas oficiales. Cualquiera habla esos 3 idiomas. Y la parte norte de Suiza está influenciada precisamente por el alemán. Estos eran Sibyl
y Hans Friedrich Hintermann. En aquel momento el hombre, 59 años, estamos hablando de 1998, y la mujer de 48 años. Él había sido productor de seguros. Estamos hablando de Suiza, lugar considerado el centro de las finanzas seguras, de los seguros. Y ella empleada bancaria. Suiza nuevamente, país de los bancos, dicen, más seguros del mundo. O sea que solamente como eran, lo que allá es una clase media acomodada, son grandes ricos de Argentina, como para que se dé una idea. Y en una oportunidad, concretamente 10 años antes, 8 años antes para ser preciso, porque fue a fines de 1989, recorriendo Argentina se enamoraron de San Lorenzo. Pero como turistas se alojaron allí, permanecieron allí, prolongaron sus vacaciones, volvieron a Suiza, vendieron todo, pidieron por adelantado sus retiros, un modo de convenir el retiro del trabajo, como una renuncia negociada. Y con ese capital, que era una fortuna, llegaron acá, a Salta, y compraron la casa que nosotros estamos viendo ahora para quienes pueden contemplarlo por medio de internet, de streaming, sino lo contrario para quienes escuchan en la radio, les describimos. Altura, Vicente Solá, 1400. Unos 100 metros antes del comienzo del monte, o de la yunga, o de la selva montaña. Una casa que en su momento era una casa agradable, construida en los años 40. Agradable me refiero a una linda casa, un estilo hispano, colonial, pero sencilla, con techo de tejas, arcadas, columnas, muy amplia, bien construida, que tenía sus años. Y el matrimonio Hintermann recuperó la construcción y se le ocurrió precisamente, ya habían estado averiguando y se dieron cuenta, eran pioneros prácticamente en la zona, pioneros de lo que es ahora, pero en 1998, los tiempos en que recién estaba surgiendo algo que se convirtió en un boom en San Lorenzo y en otros lugares, que es el turismo alternativo, el turismo de aventura. Y ellos trajeron para eso, alquilaban caballos. Ellos adquirieron 5 caballos y con eso sabían cómo criarlos, cómo montarlos, y los ofrecieron como alquiler para recorrer la quebrada y la zona de las yungas. Ellos están a pocos metros, esa casa está a pocos metros de lo que es el comienzo actual de la reserva provincial Las Yungas. Y hay muchas sendas, que es conveniente siempre recorrerlas con guías. Bueno, eso es lo que hacían ellos. El matrimonio era conocido, era, si se quiere, además siempre están las dificultades de lengua y culturales. Ellos provenían de Suiza, étnicamente son teutones, o sea, sangre alemana. El hombre era tímido pero muy cordial.
La mujer, que la recuerdan como una bonita mujer, linda mujer, de 48 años, o sea, ya madura, pero muy vistosa, era cordial con las personas semejantes a ella. ¿Qué quiere decir esto? Con personas que tengan las mismas características físicas. Rostros agradables, pelos rubios, ojos claros. Dicho de otro modo, la mujer era racista. No toleraba las pieles oscuras ni a las clases más desposeídas, o sea, los pobres. Y o sea, esto lo piensan mucho, por supuesto, ¿no? Les encantan los paisajes argentinos, pero no les gustan los argentinos, porque en los argentinos hay mucho morocho, obviamente. Hay mucha sangre indígena, mucho mestizaje, sobre todo en las provincias del norte, que es lo que hay. Mucho morochaje para la zona del norte. Y a Sybil Hinterman no le gustaban los negros, los oscuros. Y viene y contrata como peón, jardinero, se lo conoció como el jardinero, pero en realidad cuidaba los caballos, era peón, solucionaba todos los problemas de plomería, albañilería, y había sido chofer que llegó con el embajador de Paraguay, trasladado después al consulado de Salta, y el hombre quedó acá varado, se casó, él 38 años con una salteñita. Salteñita digo porque tenía él 38 y ella 22. Tuvieron unos hijos y en la época que logró trabajar, conchavarse en la casa de los Hinterman, precisamente por el conocimiento desde el sur del Brasil, gente que está acostumbrada también a las tareas de campo y a los caballos, allí se los conocen, muy relacionados con el gauchaje. Empezó a trabajar allí. Y él le contaba a su mujer que era maltratado por ella. Imagínense que debía comer, no podía pisar la casa si no fuera porque tenía que arreglar algo. Supongamos una pared, pintar, reparar, arreglar algo de plomería. El hombre lo hacía pasar, pero para la mujer no querían ni que pise la galería. Además, en alemán, y hasta que aprendió los términos argentinos, criollos, lo insultaba, diciéndole negro, de todo lo que se le puede ocurrir. Lo decía en alemán y después aprendió a decirlo en criollo. Hacía que coma, o sea, que desayune, que almuerce y que haga la merienda en donde guardaban los caballos. O sea, el hombre entre el estiércol tenía que comer. Y le pagaba, porque era la mujer la que pagaba, el equivalente actual a 12.000 pesos. Desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Vivía él en Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, o sea que tenía que tomar el colectivo desde Rosario de Lerma hasta Salta y desde Salta hasta San Lorenzo, con frecuencias de los colectivos que eran menores a las actuales. Esto significa que tenía que levantarse a las 5 de la mañana en Rosario de Lerma para estar a las 8 de la mañana en San Lorenzo. Y cuando llegaba tarde, porque me servía retrasado el colectivo, 2 colectivos en ese trayecto que son más o menos 50 kilómetros, o sea, está acá, pero hay que pasar por Salta antes. Entonces, supongamos que llegue 15, media hora tarde, así. No le pagaba el día. Por supuesto, comida y transporte se lo tenía que pagar él. Nada de que le iban a dar
pese a que se quedaba al mediodía a trabajar, no se iba a volver a su casa. Maltrato económico, maltrato racial, maltrato personal, hicieron que el hombre se canse, y no podía renunciar, porque era lo único que tenía. Cualquiera diría, y bueno, ¿por qué no te vas? Que era lo que le decía la mujer. Vivían en Rosario de Lerma, en unas piezas, porque estaban como acomodados, y también los fines de semana el hombre tenía que hacer algo ahí en Rosario de Lerma, en la finca, o sea, en donde vivían los patrones que la tenían para el fin de semana. No tenía otro modo de trabajar. En ese momento necesitaba la plata. No podía renunciar entonces. Y tenía que soportar. Y en una ocasión, fue precisamente ese 17 de junio de 1998, cuando llegó media hora tarde, nuevamente por el colectivo. Además, el colectivo lo dejaba y él tenía que caminar más o menos 12 cuadras hasta el lugar. Y él se hartó. Podría hartarse, lo más sano hubiese sido, ya está, listo, estoy podrido, estoy cansado. Se da vuelta y se va. Y se pone a trabajar, aunque sea limpiando vidrios, por algún decir, pero él no. Él se hartó, enceguecido, iracundo, quiso matarla y la mató. Agarró un cascote que estaba ahí al frente de la galería, y la golpeó la cabeza, pero ella quedó desmayada, abrió grande los ojos, pero quedó de pie. Y entonces él sacó del cinto que tenía, tareas rurales, el puñal, y le dio 4 puñaladas en el pecho. La mujer entendió que el hombre le quería matar e intentó huir, por lo tanto le ofreció la espalda. 5 puñaladas en la espalda. Y así quedó, tendida. Él, Silas Ábalos Moreno, de 38 años. Como dijimos, él tenía buena relación, por ejemplo, con Hans Reddy, con el hombre, que era cordial. Y le gustaba hablar con la gente del lugar, obviamente. No tenía nada que ver con su esposa racista. Entonces, Silas Moreno, con pesar, lamentándole, porque esto dijo en el juicio, le dolía, pero no le quedaba otra. Y a esa hora estaba durmiendo en la cama. Entonces agarró el pico que estaba en la galería. A la mujer la dejó tendida ahí en la puerta de entrada. Y con el pico fue y le destrozó la cabeza a Hans Reddy. Fue por el único que lloró en el juicio. Por haber matado a la mujer, no se arrepintió. Estando en el juicio, no se arrepintió. A la semana fueron descubiertos los cuerpos. Porque al principio, como era un matrimonio reservado, la mayoría de las veces recibían solamente a turistas, la mujer era bastante reacia, la relación, el hombre era un poquito más campechano, pero a la mujer no le gustaba que salga y que haga muchas relaciones. Entonces, era común que
no se los vea mucho. Pero tenía una amiga, reiteramos, una amiga rubia, porque no hacía amistades con gente de otro tipo de cabello o color de piel, civil. Y esta amiga sanlorencina fue a la casa después de una semana. Y los perros, había 5 perros en el lugar y 5 caballos. Los caballos estaban sueltos, relinchando por el hambre. Y los perros también estaban hambrientos, enloquecidos ladrando. No pudo entrar entonces a la casa. Golpeó las manos, no salió nadie. Entonces fue a la subcomisaría de San Lorenzo y la policía sí entró. Y no pudo avanzar de la galería por el olor nauseabundo que salía desde adentro. Entonces, de lejos, vieron el cuerpo ensangrentado de civil. Llamaron al juez. En ese momento el juez era Roberto Helio Gareca. Y entraron, pasaron la galería. En la puerta de entrada estaba civil, boca abajo. Obviamente totalmente ensangrentada. Era una sola mancha de sangre ella y un olor pestilente. Avanzaron y en el dormitorio encontraron a Hans Ruedi. Él se comprobó que murió en el acto. Murió dormido. Murió con el pico en la cabeza. Tuvieron que entrar con máscaras, cubiertos los rostros debido al olor. Y mucho tiempo después el olor se había quedado pegado a las paredes. Bueno, obviamente que fue fácil llegar. ¿Y quién entraba siempre ahí? Y Silas Moreno, Silas Ábalos Moreno. Y a las 2 semanas lo detuvieron al hombre y a los 2 días confesó todo. Y dijo, sí, yo la maté. La maté porque me maltrataba. Me trataba de negro, de pobre. Y me da lástima haberlo matado a Hans Ruedi. Y fue juzgado. Y lo sentenciaron a cadena perpetua. Hace muy poco comenzó a tener libertad transitoria. Sus hijos ya son grandes. Y ese lugar quedó deshabitado. Crecieron el pasto. El lugar estaba abierto con ese olor asqueroso adentro. Penetrado. Cualquiera sabe que simplemente con que muera un perro al aire libre, ese cadáver animal infecta el aire hasta mucho tiempo después, aunque esté al aire libre. Imagínese cuerpos humanos y dentro de una casa. Eso quedó, permaneció ese olor adentro. Y se comenta que esas energías póstumas, lo que se desprende del cuerpo por muertes violentas, también se pega a las paredes. Y eso es lo que constituye la mala energía, las energías negativas. Y la casa se convirtió en la casa embrujada de San Lorenzo. Una de las tantas, pero esta casa embrujada. Y comenzaron a surgir historias de que en cualquier momento se escuchaban relinchos de caballos cuando ya no había más caballos. Aullidos de perros cuando ya no había más perros. Y el gritos entremecedores, aterrorizados de una mujer. Y gritos iracundos de un hombre. Imagínese esto de noche, o siéntalo.
Ese video precisamente fue ese que vimos, fue realizado por alguien que pudo ingresar subrepticiamente, pero de día, pidiendo permiso. Es posible ingresar de noche también a escondidas. Esa casa, 10 años después, la justicia la convocó a sucesores, porque nadie quería comprarla. Nadie la reclamaba ni nadie quería comprarla. Los Hinterman no tenían hijos y no tenían herederos. Y nadie la reclamó. Al principio incluso se comentó que cuando se ve una casa desocupada, los malandras, adictos, o simplemente para salir a divertirse, intentan entrar a una casa que está abandonada. Puede estar sucia, pero si está abandonada, vale. Pero incluso ellos, ni hablar de parejas ocasionales que buscan un lugar, salían espantados por el olor y por la mala vibra, como se dice. También es posible que los mismos vecinos, para evitar, esto se comentó y lo comentó la policía, que sin embargo en esa época ratificó que sí, se denuncian y se escuchan ruidos extraños, los relinchos, los aullidos de los perros. Y de tal modo creció la leyenda de la casa embrujada de San Lorenzo. Y de tal modo también que pudo haber contribuido, y los vecinos dicen que precisamente pudieron haber creado la leyenda para que no se convierta en un aguantadero. Y algunos operadores turísticos aprovecharon para decir, ¿quieren conocer la casa embrujada de San Lorenzo? Y como ahí hay otras, entonces puede hacer un recorrido de las 4 más o menos que son conocidas. Entonces, eso es lo que se convirtió en la leyenda de la casa embrujada de San Lorenzo. Y es paradójico, pero así como los investigadores dicen que provienen eso de la mala gente muerta o de buena gente en alma en pena, el hecho es que aseguran que una vez que salió en libertad Silas Moreno, dejaron de escucharse los gritos, relinchos y aullidos